Bueno, pues ya le decíamos, hoy es un día histórico porque inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nos comunicamos con uno de los hombres que pues conocen mejor la economía de Norteamérica. Él es Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Es un gusto, Mar. Muy buenos días. Pues iniciamos un paso histórico para el futuro de México y por supuesto el futuro de Norteamérica. ¿Cuáles son las expectativas que de tu perspectiva tienes a unas horas del inicio de la renegociación? Sí, bueno, el día de hoy habrá prácticamente una ceremonia, ¿no? En la que los tres ministros se reunirán y darán por iniciada la negociación. Pero efectivamente, como dices, inmediatamente después empieza la primera ronda de negociaciones que va a durar desde hoy hasta el domingo, de acuerdo con el programa que existe. ¿Qué esperamos? Bueno, hay un elemento que es muy importante, que es los periodos electorales, tanto en Estados Unidos como en México, que iniciarán prácticamente en los primeros meses del año. En el caso de Estados Unidos habrá una elección en la que se elegirán a nuevos miembros, no a todos, pero a una parte importante del Congreso, y eso puede modificar de una manera muy importante el equilibrio en el Congreso. De ahí que el Ejecutivo, el presidente Trump y la Casa Blanca, tengan un gran interés porque lo que se apruebe para lo que se acuerde en el Tratado de Libre Comercio todavía sea aprobado por este grupo que es fundamentalmente republicano y donde piensan que no tendrán un obstáculo importante. En el caso de México, bueno, indudablemente, nosotros cambiamos diputados y cambiamos senadores hacia mediados de año, e incluso presidentes, ¿no? Las elecciones nuestras son aún todavía más profundas. Entonces, tanto Estados Unidos como México tienen un gran interés en que las elecciones no vengan a estorbar el proceso de acuerdo. Y fíjate que en ese sentido, sí hay fechas que les gustaría a todos verse cumplidas, y esto es diciembre de este año o a más tardar enero del año próximo. En ese caso, tal como se ha planteado, son 7 rondas de negociaciones que van a tener lugar periódicamente y con la idea, sí, efectivamente, de que sea una negociación rápida y sí cumplir las fechas de diciembre o enero, de tal manera que a principios del año los congresos, tanto Estados Unidos como el nuestro, puedan ser aprobadas las nuevas reglas o los nuevos acuerdos. Entonces, yo te diría, uno es el tiempo. El tiempo realmente juega a favor de todos, dadas las elecciones. Pero luego tenemos otro elemento y yo soy optimista. Yo diría, en Estados Unidos los principales preocupantes, o sea, los principales preocupados de que no se modifique de manera muy profunda y de que se convierta el Tratado de Libre Comercio en acuerdos que no nos servirían, que dejarían de estar impulsando las exportaciones y el proceso impresionante de innovación en las manufacturas, porque tal vez es eso lo que más determina todo este proceso de globalización, ¿no? Todo el avance tecnológico que va determinando una división impresionante internacional del trabajo. Entonces, en ese sentido, los productores americanos son indudablemente nuestro mejor aliado. Ellos están convencidos de este proceso que va generando efectivamente más empleos, aunque haya costos regionales y costos en algunos lugares. En general, al público de cualquier país, el comercio lo ha beneficiado por la reducción tan importante de costos.
Entonces, ellos son nuestros principales abogados allá. Una tras otra vez, semana con semana, han venido confirmando su gran interés en que no se modifique, en particular las reglas de origen. Y es cierto, porque las reglas de origen es esto que sabemos, que logramos con el Tratado de Libre Comercio, que tiene que ver, para que un producto pueda transitar libremente sin pagar impuestos, tiene que tener un porcentaje mínimo de contenido digamos, de contenido nacional mexicano, o de contenido nacional americano, o de contenido nacional canadiense. Si suben esos porcentajes, por ejemplo, para decir, bueno, cualquier producto que salga de México no puede ser menos de 80%, por decir algo. No hay una sola regla de origen que llegue a tanto. Bueno, pues eso implicaría que tendríamos que dejar de exportar algunos productos, porque muchos de los insumos con lo que es producido vienen de Europa o vienen de Asia. Así es. Y mientras no exista esa producción en Estados Unidos o en Canadá o en el mismo México, pues esa exportación se caería o sería mucho menos competitiva que los productos asiáticos o europeos. Entonces, en ese sentido, no convendría siquiera seguir en el TLC. Habría que definitivamente salirse del TLC y usar otras reglas, que son las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Pero esa es otra razón por la que yo creo que podemos ser optimistas en términos de los logros del TLC. Ni la industria americana, ni la industria canadiense, y ni tampoco la mexicana quisiéramos modificar en eso. Hay otros temas, Omar, ¿no? Claro. Que pueden estar discutiéndose también para ser incluidos como temas nuevos, algunos de ellos, como el laboral, sí, como derechos de propiedad. De hecho, Luis, si me permites, está el capítulo 19, la de sobre solucionar controversias, y a mí me gustaría preguntarte, ¿sí me escuchas, Luis? Sí, ahora sí, perdón. Sí, está el del capítulo 19, solucionar controversias, y precisamente sobre ese punto me gustaría decir si un tema como este podría dislocar las negociaciones, o existe la capacidad y el blindaje para que en las distintas mesas de negociación, aunque no estén de acuerdo con un tema tan complejo como este del capítulo 19, todo fluya. Sí, mira, el capítulo 19 es muy importante porque permite a un exportador resolver los problemas con un mecanismo ya probado. Sin embargo, no ha sido extraordinariamente usado, es decir, la frecuencia de uso del capítulo 19 no ha sido tan grande. En los 23 años que llevamos, creo que anda alrededor de 50 veces que se haya utilizado. Para nosotros podríamos vivir tal vez sin el 19. La respuesta es sí. En tanto fuera sustituido por otro mecanismo. Ya sabemos que este funciona, no tendría por qué cambiarse. Sin embargo, para los canadienses es fundamental. Y ellos ya dijeron que si se toca, ellos se salen. Así de radicales fueron. Claro. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos yo te diría, pues una palanca muy fuerte en la posición canadiense. Así que, y yo creo que vale la pena recordar que el acuerdo que hay es que el TLC es un acuerdo de los tres países. No es un acuerdo bilateral, no va a ser un acuerdo bilateral, es un acuerdo de los tres, y esa es la fortaleza que tiene el TLCAN, es que tiene que ser los tres países. Es cierto que implicaría modificaciones menos graves para nosotros que para Canadá. De hecho, Canadá fue el gran promotor del capítulo 19 hace 23 años. Claro. Ellos sí lo pusieron como una condición fundamental para estar. Así que de la misma manera lo van a defender. Oye, Luis. Sí. ¿Cómo te va, Luis? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves a México? ¿Va bien armado a este primer encuentro en las negociaciones? ¿Va con elementos suficientes para poder contrarrestar lo que algunos expertos dicen, lo impredecible de Donald Trump?
Mira, sí, yo creo que sí. El secretario Guajardo tiene muy claro desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo que desde que él es secretario de Comercio. Él vivió la negociación hace 23 años, sabe de qué se trata, conoce muy bien personalmente a su contraparte porque los ha estado tratando. Con él va Juan Carlos, que es el subsecretario, saben, conocen el tema muy bien. Adicionalmente está Ken Smith allá en Washington, que también ha estado integrado siempre. Son gente que conoce perfectamente bien los procesos, conocen el Tratado de Libre Comercio, capítulo por capítulo, están súper bien enterados, preparados y conocen a sus contrapartes. Perfecto. Luego, por parte del sector privado, están en el equipo Herminio Blanco y Jaime Saludowski, que fueron partícipes de ese proceso hace 23 años y que además, bueno, pues los dos participaron en el Tratado de Europa y muchos otros, ¿no? Así Yo es. creo que técnicamente es el equipo inmejorable. Conocen a la gente, han tenido muchas reuniones en Washington, muchas reuniones. Y de otra parte están los empresarios, adicionalmente, que han tenido una presencia muy impresionante. Yo diría Eugenio Madero en particular ha tenido una presencia extraordinaria, no solo en Washington, sino platicando con empresas de todo Estados Unidos. Él y su equipo han hecho una labor importantísima. Y bueno, luego está el grupo formal del CCE representando a los empresarios. Ellos no son técnicos, Claro. pero conocen los intereses, están ahí, van a estar en el cuarto de junto, por sector, grupo por grupo, en el momento en que tuviera que entrarse a detalles específicos sectoriales, ¿no? Creo que difícilmente se puede encontrar un grupo más preparado en el mundo, caray. Pues eso ya es una súper ganancia, Luis Fonserrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día. Un placer, Pati, Omar, buenos días. Un gusto. Así es, un gusto que esté con nosotros Luis Fonserrada. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Vamos a las breves del país.